Me llamo Cindy Meyer y tengo 34 años. La noche en que aquella relación acabó rompiéndose no comenzó con un beso, una traición o una discusión. Comenzó con una frase arrogante y despreocupada que disipó de un plumazo la niebla de autoengaños en la que había vivido durante 3 años, dejando todo dolorosa y aterradoramente claro. Se suele decir que las rupturas se gestan lentamente y estallan de repente. En mi caso, ocurrió precisamente en 12 palabras. Esas 12 palabras salieron de la boca del hombre con el que creía que pasaría el resto de mi vida. Pero antes de contarles lo que dijo, necesito que comprendan primero lo que Evan Ross significaba para mí, quien creía yo que era, quien fingía ser y en quien se convirtió finalmente. Evan era guapísimo. No hay forma de decirlo con delicadeza. Era el tipo de hombre que, con solo entrar en una habitación, cambiaba sin darse cuenta el ambiente de toda la estancia. Alto y erguido, siempre bien vestido, con esa sonrisa de estrella de cine capaz de hacer sonrojar a un desconocido y de dejar sin palabras a un camarero. Cuando nos conocimos, esa seguridad en sí mismo me impactó como una descarga eléctrica. Me miraba como si yo fuera la única elegida entre una larga lista de admiradoras, y yo, esa Cindy corriente, pragmática y sensata, y me enamoré más rápido de lo que estaba dispuesta a admitir. Durante el primer año, me sentí muy afortunada. Yo era la mujer que salía con el hombre que acaparaba todas las miradas. Tenía un trabajo estable, un carácter sereno y unos ingresos fiables. Él, por su parte, poseía carisma y una aura inalcanzable. Los polos opuestos se atraen, ¿no es así? Al menos eso es lo que me decía a mí misma. Pero al llegar al tercer año, ese carisma se había corrompido, transformándose en algo más sombrío y vacío. La autoestima de Evan dependía por completo de un combustible externo, los elogios, la atención y las miradas de aquellas mujeres que admiraban su gesto de arremangarse o aflojarse la corbata. Necesitaba el reconocimiento de las mujeres como las plantas necesitan la luz del sol. Si la camarera no coqueteaba con él, aquella cafetería se volvía desagradable. Si las mujeres del gimnasio no le miraban fijamente, afirmaba que ese día no estaba en forma. Si nadie elogiaba en Internet la camisa que había publicado, todo el mundo virtual se convertía en un lugar tóxico para él. Y yo me convertí en su depósito emocional, y cuando el mundo no lo adoraba con suficiente vehemencia, él extraía energía de mí. No soy su pareja. Soy su red de seguridad, su pilar de estabilidad. La persona que le paga el alquiler y ese piso al que insistió en mudarse porque estaba más cerca de la vitalidad de la ciudad. Asumo en silencio el 70% de las facturas, porque al principio me dijo en voz baja que su carrera en marketing despegaría pronto. Solo que el trabajo creativo es intrínsecamente inestable y él necesitaba tiempo. Pero Evan nunca ha tenido altibajos de verdad, simplemente estaba dejando pasar el tiempo. Y mientras él dejaba pasar el tiempo, yo seguía cargando con todo. El verdadero problema no era si coqueteaba o no, sino la forma en que me trataba cuando yo expresaba mi preocupación. Cualquier límite que estableciera era motivo de burla. Cualquier malestar se achacaba a mi falta de seguridad. Cualquier expresión de dolor se consideraba una reacción exagerada. Lo peor de todo giraba en torno a Juliana. Juliana es la nueva empleada de su departamento. Según Evan, es la compañera de trabajo más divertida, ingeniosa y talentosa de la historia. De la noche a la mañana, se convirtió en la protagonista de todas las historias que él contaba. Las conversaciones durante la cena ya no giraban en torno a nosotros. Los temas eran exclusivamente lo que Juliana había dicho, lo que llevaba puesto y cómo le había tomado el pelo con picardía en las reuniones. Me enseñaba los emojis que ella le enviaba a altas horas de la noche, alegando que solo eran bromas. Cuando su nombre aparecía en la pantalla del móvil, se le iluminaba todo el rostro, con un brillo que no le había visto en meses. Cada vez que le preguntaba por qué le enviaba mensajes a las 10:30 de la noche, él ponía esa expresión que se reserva para los niños que no comprenden las reglas del mundo adulto. Cindy, no seas ese tipo de novia, solía decir con un suspiro, una mujer como ella solo es amable. Te lo estás imaginando. Pero yo no estaba pensando demasiado. Estaba completamente abrumada por todo aquello. Una noche, tras pagar el alquiler y las facturas de luz y agua, le pregunté en voz baja por qué Juliana quería charlar con él después del trabajo. Me interrumpió sin dudarlo. De verdad que tiene que ganar confianza, dijo sacudiendo la cabeza, esto es vergonzoso. A Juliana le gusta hablar conmigo porque tengo carisma.
A todo el mundo le caigo bien. Debería alegrarse por ello. Sus palabras me dolieron como una puñalada, pero me contuve. Me dije a mí misma que no lo decía en sentido literal. Me dije que solo estaba bajo mucho estrés. Me dije que era yo quien le daba demasiadas vueltas. Pero no era así. En las semanas previas a la cena benéfica anual de invierno de su empresa, la situación empeoró. Cada día mencionaba a Juliana al menos una docena de veces. Cada vez que lo hacía, en sus ojos brillaba ese destello que antes solo me pertenecía a mí. Cuando llegó el día de la cena, ya me había dado cuenta de que algo no iba bien. Se trataba de un problema profundo y arraigado, que no se resolvería con una simple conversación o un compromiso. Pero aún así fui. Me puse aquel vestido azul marino que él decía que me hacía parecer elegante y serena. Él llevaba aquel traje a medida que había comprado con mi tarjeta de crédito, alegó entonces que le ayudaría a mejorar su imagen profesional. Cuando bajamos del coche, le dije en voz baja, «Está usted estupendo esta noche». No respondió. En el salón de banquetes, las lámparas de cristal centelleaban, las torres de champán se alzaban majestuosas y el aire estaba impregnado de un aroma a dinero. Evan se sentía como pez en el agua en ese entorno. En cuanto sus colegas lo vieron, percibí de inmediato el cambio en su actitud. Pero nada de eso se comparaba con la imagen que se presentó ante nosotros cuando Juliana hizo su entrada. Llevaba un vestido de satén rojo que se ceñía a su seguridad en sí misma, más que a sus curvas. Evan se animó de inmediato, como si alguien le hubiera enchufado a la corriente. Ella levantó la mano sonriendo y él, antes de que yo terminara de hablar, se excusó para ir a recibirla. Observé en silencio cómo ella lo atraía hacia un abrazo más prolongado de lo necesario. Observé cómo su mano se deslizaba por el brazo de él. Lo vi acercarse, disfrutando de esa atención con la avidez de quien respira oxígeno. Me recordé a mí misma que no soy una persona celosa, pero lo que sentía en ese momento no era en absoluto celos. Era una furia desenfrenada. Tras haberme quedado sola a un lado durante casi una hora, cuando por fin me acerqué a ellos, vi a Juliana susurrándole al oído, y sus palabras le hicieron sonreír, una sonrisa que le salía del corazón. Esa sonrisa que hacía meses que no compartía conmigo. A continuación, fui testigo de cómo ella, lenta y deliberadamente, le depositaba un beso en la mejilla, junto a su oído. No fue un beso amistoso, ni casual, sino íntimo. Evan no se apartó, sino que se inclinó hacia ella. En ese preciso instante, grité su nombre. Giró la cabeza bruscamente, como si se hubiera olvidado por completo de mi existencia. «Hola, Cindy», y dijo con indiferencia. «No te pongas nerviosa, Juliana solo estaba bromeando». Le dije que nos íbamos, tratando de mantener un tono lo más tranquilo posible. Todos a nuestro alrededor se detuvieron, percibiendo la tensión que se respiraba en el ambiente. Él dio un paso hacia mí, con esa sonrisa de arrogancia que solo pueden esbozar los hombres que se creen superiores. «Dios mío, Cindy», dijo deliberadamente en voz alta, para que todos lo oyeran, «qué insegura eres. Deberías estar agradecida de que haya mujeres que me deseen». 12 palabras. Nada más. Lo miré de verdad, y me di cuenta de que ya no amaba a ese hombre. Lo que amaba era solo la imagen que tenía de él. Pero el verdadero Evan hacía tiempo que había desaparecido. Y aquella noche, yo también desaparecí con él. No dije ni una palabra al salir del salón de baile, sobre todo porque Evan no me siguió. Salí sola, me adentré en la fría noche, dejé que el viento me entumeciera las mejillas y me esforcé por recuperar el aliento. No estaba enfadada. Ni siquiera tenía el corazón roto. Lo que sentía era algo que ponía en peligro aún más la claridad de nuestra relación. Llamé a un taxi individual. Evan no se dio cuenta, o si lo hizo, no le importó lo suficiente como para detenerme. No lo esperé. No quería que viniera a buscarme. Solo quería espacio, un espacio que me permitiera comprender en qué tipo de mujer me había convertido al soportar su arrogancia, su sentido de superioridad y su insaciable ansia de atención. Se acercaba la medianoche. Cuando entré en el apartamento, el aire aún estaba impregnado del aroma de su colonia, esa fragancia que antes me embriagaba, pero que ahora se había vuelto pesada y acre. Me quedé de pie en el vestíbulo, contemplando la tenue luz, el salón y las plantas. Regué el sofá. Quité las fotos enmarcadas en las que aparecíamos juntos,
en las que sonreíamos como si esa felicidad hubiera existido de verdad. Pero esta noche me ha convencido de una cosa, sea lo que quede entre nosotros, eso no es amor. Solo fue una farsa, y ya he actuado lo suficiente. A las 0:18, Evan me envió un mensaje. Evan, en serio, tú te fuiste primero. Fue muy vergonzoso. No le respondí. Evan, madura un poco, Cindy. Está montando un escándalo sin motivo. Seguí sin responder. Evan, Juliana solo estaba bromeando. Ha reaccionado de forma exagerada. Exagerada. Siempre reacciona de forma exagerada. Mi silencio debió de preocuparle, porque 20 minutos después me envió otro mensaje. Evan, ¿ha llegado bien a casa? Esa preocupación repentina me ofendió. Era fingida. Una costumbre. No respondí. En su lugar, entré en el dormitorio y empecé a hacer las maletas. No por ira, ni por un impulso momentáneo, sino con esa serenidad y eficiencia propias de quien ya ha tomado una decisión firme, cuya voluntad está decidida antes incluso de que las manos empiecen a actuar. Saqué 3 maletas de debajo de la cama. Solo metí mis cosas, ropa, documentos personales, el portátil que compré con mi propio dinero y las joyas que me regaló mi madre. No lloré. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando cogí aquella foto que nos sacaron juntos en Italia. Aquel viaje lo pagué yo por completo, porque Evan dijo que había invertido todos sus ingresos en un proyecto que al final no salió adelante. Y mis manos tampoco temblaban. Estaba muy tranquila. Demasiado tranquila. Una tormenta silenciosa había llegado por fin a su fin. Cuando cerré la cremallera de la última maleta, nuestro perro, Clover, levantó la cabeza desde los pies de la cama. Me miró desconcertado y, cuando me acerqué a él, movió lentamente la cola. No pasa nada, le dije en voz baja, arrodillándome para rascarle detrás de la oreja. Tienes que venir conmigo. Evan siempre decía que Clover era, estrictamente hablando, suyo, aunque nunca lo había sacado a pasear, ni le había dado de comer, ni había pagado ninguna factura del veterinario. Lo único que había hecho era reclamar su propiedad. Pero Clover no eligió a Evan. Clover me eligió a mí. Y esta noche, yo me he elegido a mí misma. Metí la maleta en el maletero, guié con delicadeza a Clover hasta el asiento del copiloto y luego me senté al volante. Cuando el coche se puso en marcha, ni siquiera eché un vistazo al edificio de apartamentos. Ya sabía desde hacía tiempo que nunca volvería a poner un pie allí. Conduje hasta un motel de las afueras que abría las 24 horas. La habitación era pequeña, la cama, dura como una tabla, y la luz, tenue, pero allí reinaba la paz y la tranquilidad, y era mi espacio. Me metí en la cama, bien abrigada. Clover se acurrucó a mi lado y dormí más profundamente que en los últimos años. Cuando desperté, la luz del sol ya inundaba la habitación. Clover roncaba suavemente y, por un instante, olvidé dónde me encontraba. Entonces me di cuenta de repente. Me había ido. Me había ido de verdad. El móvil, que había apagado en algún momento de la noche, parpadeaba con vida cuando lo volví a encender. Las notificaciones inundaron la pantalla como un torrente. 27 mensajes de texto, 14 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz. No abrí ni uno solo. En su lugar, reservé un Airbnb, una casita con un patio vallado y un acogedor salón. Pagué por adelantado el alquiler de un mes. Me sentí como si estuviera comprando oxígeno. No fue hasta que le preparé el cuenco de comida a Clover y corrí las cortinas cuando, por fin, leí los mensajes de Evan. La cronología registraba íntegramente todo el proceso de su crisis emocional. 0:31, ¿de verdad va a hacer eso? 0:46, esto es demasiado incluso para usted. 1:12, haga lo que quiera. Estoy pasando la noche fuera con el equipo. 2:5, Cindy, conteste el teléfono. 2:27, si ha vuelto a casa sola, no es asunto mío. 3:02 de la madrugada, ¿en serio? ¿Dónde está? Su cambio de estado de ánimo, de la arrogancia al pánico y luego a la desilusión, era totalmente previsible. Es el guión emocional que me he aprendido de memoria a lo largo de estos años. Deslizo lentamente la pantalla, dejando que cada mensaje confirme lo que ya sabía. Evan nunca se ha disculpado.
Ni una sola vez. Ni por humillarme, ni por menospreciarme, y mucho menos por haberle devuelto el beso a Juliana cuando ella le rozó los labios contra la mejilla. En el mundo de Evan, la culpa siempre es de los demás. El primer mensaje de voz comienza con un largo suspiro de enfado. Cindy, no entiendo por qué le estás dando tanta importancia a esto. Te estás haciendo pasar por ridícula mucho más a ti misma que a mí. Vuelve a casa cuanto antes y hablemos con calma. El segundo mensaje de voz tenía un tono más tenso y enfadado. ¿De verdad me estás ignorando? Vaya, qué madura. Sin mí, Clover se está volviendo loca. Al oír eso, no pude evitar poner los ojos en blanco. El tercer mensaje de voz sonaba algo diferente. No era de enfado, sino de nerviosismo. Cindy, la próxima semana vence el alquiler. Necesito saber qué está pasando. Llámeme. La verdad está ahí. La verdad que se esconde tras cada mensaje es que Evan no quiere que vuelva. Lo que quiere es la vida que yo le proporciono. Porque sin mí, no puede pagar las facturas. Sin mí, no puede mantener el apartamento. Sin mí, su estilo de vida, y ese estilo de vida que yo financio, se derrumbaría. Lo bloqueé. Por venganza, pero también por necesidad. El silencio que siguió fue maravilloso. 2 días después, recibí una llamada inesperada. La voz de Cindy Aman dijo en tono suave: «Soy Aaron, de la oficina de Evans». Aaron era la única persona del departamento de Evans que me caía de verdad bien. Siempre me había tratado con respeto, a diferencia de los demás, que prácticamente adoraban el carisma de Evans. «Siento molestarle», continuó, «pero quizá le interese saber esto». El tono de Hank se tensó de repente, como si no se atreviera a creer lo que estaba a punto de revelar. «Es sobre Juliana y Evan». Tal y como esperaba. Dijo: «Ha pasado algo en la empresa. Es grave. Tan grave que se ha involucrado el Departamento de Recursos Humanos y todo el piso está cuchicheando». Mi corazón no latía con fuerza, ni se rompía, solo esperaba en silencio. Aaron dijo: «Juliana está comprometida. Desde hace 1 año. Su prometido acaba de regresar de un viaje de negocios y se ha enterado de los rumores», prosiguió Aaron. «Esta mañana, Evan intentó acorralarla, fingiendo que existía algún tipo de vínculo secreto entre ellos. Pero ella lo rechazó con dureza delante de todo el mundo». Cerré los ojos. Por supuesto que lo haría. «Ahora», añadió Eileen, con un tono que denotaba tanto horror como cierta fascinación, «Evan está en estado de pánico. Es ese tipo de pánico auténtico. El Departamento de Recursos Humanos los ha llamado a ambos. Él no ha dejado de gritar que se trata de un malentendido, alegando que fue ella quien le dio esperanzas. Es un auténtico caos. Un caos poético». Poco a poco me fui calmando y caí en la cuenta de que el colapso de Evan no era casual. Su estado de colapso se asemejaba al de una persona cuando los focos finalmente se apagan. «Gracias por contármelo», dije. «¿Estás bien?», preguntó Aaron. Lo pensé un momento. Lo pensé muy en serio. «Sí», respondí. «Por primera vez en mucho tiempo, sí». Y lo decía en serio. Aquella mañana, tras la llamada de Aaron, estaba sentada en el pequeño sofá del Airbnb, envuelta en una manta, con Clover tumbada en mis piernas como un pisapapeles peludo. En la habitación flotaba un ligero aroma a pino y libros antiguos. Este lugar me hacía sentir segura. Era algo que hacía mucho tiempo que no sentía en el piso que compartía con Evan. La sensación de seguridad es algo extraño. En realidad, uno no sabe que la ha estado buscando hasta que por fin regresa y se sienta a su lado en silencio, como un viejo amigo. Bebí un sorbo de café y contemplé las maletas alineadas junto a la puerta. Parecían pertenecer a alguien de paso, a alguien que aún no había decidido dónde era su lugar. Pero yo lo tenía claro. No estaba solo de paso. Estaba reconstruyendo mi vida. El móvil volvió a vibrar. Era una notificación de correo electrónico. El asunto decía: «Consulta sobre el contrato de alquiler». Antes incluso de abrirlo, sentí un nudo en el estómago. El remitente era nuestro casero. «Hola, Cindy, esta mañana he recibido un mensaje de Evan sobre el alquiler del mes que viene. Dice que quizá ya te hayas mudado».
¿Podrías confirmar si hay que marcar tu parte del contrato como rescindida anticipadamente? La pantalla parecía irradiar una atmósfera de vergüenza ajena. Evan no llamó para disculparse. No llamó para dar explicaciones. Simplemente llamó al casero para preguntarle qué tan mal estaría su situación sin mis ingresos para respaldarlo. Respondí sin dudarlo. Sí, por favor, proceda con la rescisión de mi mitad del contrato de alquiler. Gracias. 3 minutos después, sonó el móvil. Era Evan, y probablemente se dio cuenta de que había desactivado el bloqueo de correos, pero no había desbloqueado su número. Ese zumbido seguía vibrando sobre la mesa de madera, como un insecto atrapado bajo un cristal. Clover levantó la cabeza y movió las orejas. No contesté. Dejé que el teléfono sonara hasta que se hizo el silencio. El silencio que siguió fue cálido y estimulante. Pero entonces el móvil volvió a sonar, esta vez con el tono del buzón de voz. No quería escucharlo, pero lo hice. Cindy, ¿no puedes hacer esto? Exhaló bruscamente. No puedes dejarme todo a mí. El alquiler, las facturas. Hemos construido esta vida juntos. No, la he construido yo, él solo vive en ella. Sé que estás enfadada, pero esto es demasiado. Vuelve a casa, hablemos como adultos. Hablemos como adultos. Esa era la frase favorita de Evan, siempre que quería convencerme de que su descortesía era, en realidad, razonable. Borré el mensaje de voz y bloqueé su número de forma permanente. A continuación, me puse manos a la obra. No se trataba de un proceso emocional, sino de una gestión práctica y realista. Cuando se convive económicamente con alguien que nunca ha cumplido con sus obligaciones, poner fin a una relación requiere precisamente este tipo de medidas. Abrí el portátil e inicié sesión en la cuenta conjunta. Mis manos no temblaban. Mi respiración seguía siendo tranquila. Lo primero fue la cuenta corriente conjunta. Transferí la mitad del saldo que me correspondía a mi cuenta de ahorros personal. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. A continuación, las tarjetas de crédito. Evan tenía una tarjeta de crédito a mi nombre, de la que era usuario autorizado, y que utilizaba para hacer frente a emergencias, lo que normalmente se traducía en colonias de precio inflado o en chaquetas de diseñador que, según él, necesitaba para eventos sociales. Lo eliminé de la cuenta. Solo me llevó 10 segundos. Luego vinieron las facturas de los servicios públicos. Programé la cancelación de los servicios de electricidad, internet y agua para dentro de 48 horas. Ese tiempo le bastaría para aclarar sus ideas, pero no para vivir sin preocupaciones. Por último, los servicios de streaming, el seguro del coche y la suscripción al gimnasio. Corté todos los vínculos con mi tarjeta de crédito. Con cada clic, con cada correo de confirmación, me sentía como si estuviera limpiando la maleza de un camino que no había transitado en años, ese camino que conduce a mi verdadero yo. A primera hora de la tarde, el apartamento en el que una vez convivimos se había convertido en un castillo de naipes, a punto de derrumbarse con la más mínima brisa. Y esta vez, el derrumbe ya no era mi problema. Clover rozó suavemente mi mano, recordándome que aún había calidez en este mundo. Dejé el portátil, me agaché en el suelo a su lado y hundí los dedos en el suave pelaje que tenía detrás de las orejas. «Lo estás llevando bastante bien, ¿verdad?», le pregunté en voz baja. Él movió suavemente la cola, como si confirmara, sí, sea lo que sea en lo que nos convirtamos, lo afrontaremos juntos. Pasaron 2 días. 2 días de mañanas tranquilas, paseos con Clover, cenas tempranas y esa sensación inusual, ya no mirar el móvil cada hora para comprobar si Evan necesitaba algo. La libertad tenía un sabor dulce y extraño, como un postre procedente de una cultura a la que nunca había sentido que perteneciera. A la mañana del tercer día, me despertó el sonido del móvil vibrando sobre la mesita de noche. Un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero mi intuición me decía que no era Evan. Descolgué el teléfono. Cindy, se oyó una voz temblorosa. Señora, soy Hannah, de la oficina de Evan. Reconocí ese nombre y era la mejor amiga de Juliana. Siento molestarla, dijo con urgencia, pero hoy ha pasado algo. Dios mío, ni siquiera sé cómo explicarlo. ¿Se trata de Evan?, pregunté. Sí, y también de Juliana, exhalé lentamente, cuénteme.
Juliana presentó ayer una queja formal ante Recursos Humanos, dijo Hannah. Dice que Evan la hace sentir incómoda, que no ha dejado de traspasar los límites y que ella nunca quiso que las cosas fueran más allá de una charla profesional. Bromas de oficina. Esa frase me revolvió el estómago. ¿Y Evan?, pregunté. Está al borde del colapso, dijo ella en voz baja. Esta mañana acorraló a Juliana en la cocina de la oficina. Dijo que se marchó antes de la cena porque no quería que ella se sintiera mal. Dijo que creía que ella le estaba lanzando señales. Intentó convencerla de que había algún tipo de conexión entre ellos. Cerré los ojos, no por el dolor, sino porque todo esto era demasiado previsible. Insistí. Juliana se enfureció, dijo Hannah, y le dijo que ya estaba comprometida. Dijo que aquel beso en la mejilla no significaba nada especial. Dijo que él la hacía sentir incómoda. Entonces su prometido, irrumpió en la oficina. Oh, Dios mío. Exacto. Se armó un gran revuelo. Hannah continuó, mucho jaleo. Recursos Humanos llamó inmediatamente a Evan. Ahora la están investigando. A él lo han mandado a casa. Me imaginé la escena, Evan, con la cara roja como un tomate, tratando desesperadamente de salvar las apariencias, proclamando su inocencia, insistiendo en que fue ella quien coqueteó primero. Pero la verdad era muy simple. Evan no estaba enamorado de Juliana. Lo que le gustaba era sentirse necesario. Cuando esa ilusión se hizo añicos, él también se derrumbó. ¿Qué es lo que quiere que haga?, pregunté en voz baja. Hannah dudó un momento. Él me pidió tu nuevo número. Dijo que necesitaba hacer las paces contigo, porque eres la única parte estable de su vida. Estable. Para la única persona que alguna vez le había servido de apoyo. Gracias por decírmelo, dije. ¿Se encuentra bien?, preguntó con ternura. Miré a Clover, acurrucada a mis pies. Contemplé la luz del sol que bañaba cálidamente las paredes de la casa de Airbnb. Observé mi reflejo en la ventana, agotada pero libre. Estoy bien, dije. Y esta vez, no era mentira. Más tarde, esa misma tarde, al regresar de mi paseo, vi una silueta junto a mi coche, una figura alta y familiar, con los hombros encogidos y las manos metidas en los bolsillos. Evan. Se giró al oír el tintineo de la correa de Clover. Cindy, dijo con alivio, y una expresión de gran alivio se dibujó en su rostro al instante. Por fin, dio un paso hacia mí. Clover gruñó. Evan se quedó paralizado. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz ronca. No grité. No lloré. No retrocedí. No, y dije en voz baja. Su rostro se desmoronó al instante. Por favor, 5 minutos, solo te pido estos 5 minutos. Lo miré. No era la persona que había fingido ser. Su verdadero yo quedaba ahora al descubierto, destrozado, sumido en la desesperación más absoluta. 5 minutos no cambiarían nada. Pero esos 5 minutos tal vez cerrarían esa puerta para siempre. Asentí levemente. 5 minutos, dije. Exhaló temblorosamente y se acercó tambaleándose. Cindy, cometí un error. Ni siquiera sabía cuántos errores había cometido. Evan estaba frente a mí, como un hombre al que le hubieran drenado la sangre. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Su ropa, que solía estar impecable, ahora estaba arrugada. Ya no se parecía al hombre elegante y seguro de sí mismo que había paseado con la cabeza alta por el salón de baile del brazo de Juliana. Parecía insignificante, perdido, o en el sentido más vulnerable de la palabra, no era más que una persona corriente. Cindy, ni siquiera sé por dónde empezar, y dijo con voz temblorosa. Empiece por decirme por qué ha venido aquí, y respondí. Mi tono no era brusco, sino tranquilo. Controlado. Tragó saliva. Yo, lo he echado todo a perder. Antes no me daba cuenta, pero ahora. Cindy, lo he echado todo a perder. De verdad lo he estropeado todo. Esperé en silencio. Sin mostrar compasión. Sin romper el silencio por él. Dejé que se sumergiera en esa incomodidad que él me había hecho sentir durante años y que ahora se volvía en su contra.
Fue Juliana, dijo en voz baja, frotándose la nuca, fue ella quien tergiversó los hechos. Pensaba que le gustaba. Pensaba que entre nosotros había algo auténtico. Siempre me lanzaba miradas seductoras. Siempre se reía de mis chistes. Me abrazaba. Me enviaba imágenes divertidas. Ella no tergiversó nada, dije en voz baja, fue usted quien lo tergiversó. Abrió la boca, con expresión de asombro, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. No la culpo, susurró con voz débil, es solo que, creía de verdad que ella sentía lo mismo. Pero luego me gritó delante de todo el mundo y de su prometido, Dios mío, él estuvo a punto de pegarme, Cindy. La vergüenza en su voz era palpable, pero la incredulidad lo era aún más. Aún no había comprendido la diferencia entre la atención y el amor, ni la diferencia entre ser admirado y ser elegido. Así que ahora ha venido usted, le dije, ¿por qué? Levantó la vista, con la desesperación reflejada claramente en sus ojos. Porque lo he entendido, dijo, me he dado cuenta de que, mientras perseguía esa estúpida atención, en realidad tenía algo auténtico, a usted. La di por sentada. No valoré todo lo que hizo por nosotros. No la traté como se merecía. Ahora lo entiendo. Por favor, Cindy. Le suplico que vuelva a casa. Vuelva a casa. Esa palabra sonaba diferente en ese momento. Aguda. Desubicada. Ya no hay hogar, respondí, al menos no para nosotros. Se encogió de golpe, como si esas palabras le hubieran asestado un puñetazo. Pero Cindy, escúcheme. Voy a cambiar. Lo juro. Dejaré de lado esos coqueteos. Estableceré límites claros. Acudiré a terapia. Arreglaré todo esto. Por favor, deme una oportunidad. Al pronunciar la última palabra, se le quebró la voz. Evan, le dije, usted no está aquí porque me quiera. Está aquí porque se ha quedado sin opciones. Su rostro se contorsionó, revelando una expresión de dolor. Eso no es cierto. Es cierto, dije con suavidad, si Juliana le hubiera elegido a usted, si le hubiera dicho que si en lugar de humillarle, ¿seguiría aquí ahora? Se quedó paralizado. La respuesta flotaba en el aire entre nosotros. Él lo sabía. Yo lo sabía. Ambos lo sabíamos. No, dijo finalmente en voz baja. Ahí estaba. La verdad. Fea, simple, tajante. No soy su premio de consolación, dije. No soy el refugio al que vuelve cuando sus fantasías se desvanecen. Nunca lo he visto así, protestó, negando con la cabeza. Está tergiversando todo. De verdad me preocupo por usted. Le quiero. ¿De verdad? Pregunté, ¿o es que quiere todo lo que le ofrezco? Parpadeó, desconcertado. Todo lo que le ofrezco, repitió. Sí, dije con tono tranquilo, estabilidad, alquiler, facturas, trabajo emocional, apoyo, paciencia. Un estilo de vida del que disfruta, pero por el que nunca ha contribuido. Apretó la mandíbula. Eso no es justo. Pero es la verdad. Su silencio lo confirmó. Cuando sabe que hay algo más que también es verdad, continué, nunca se ha disculpado. Ni una sola vez, ni la noche de la fiesta, ni a la mañana siguiente, y ni cuando me dijo que estaba exagerando, ni cuando llamó al casero, presa del pánico. No se disculpó hasta que su mundo se derrumbó. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Respiré hondo para tranquilizarme. ¿Recuerda lo que me dijo en la cena benéfica?, le pregunté. Sus hombros se tensaron. Cindy, no lo mencione. Dijo que debería estar agradecida de que hubiera mujeres que lo desearan. Cerró los ojos, invadido por la vergüenza. Dijo que eso lo hacía parecer mejor, que debería agradecerle por ser tan atractivo. Mi voz no se elevó. No necesitaba alzar la voz para que mis palabras dieran en el blanco. Aquella frase ya decía todo lo que necesitaba saber. Estaba borracho, dijo en voz baja, con un tono de frustración. No quise decir eso, respondí, sí que quisiste decir eso. El alcohol hace que la gente hable sin tapujos, pero no crea nuevos pensamientos, solo revela los que ya existían. Bajó la mirada hacia el suelo. Una hoja pasó volando a nuestro lado.
Clover se sentó a mi lado, en silencio, percibiendo la tensión del ambiente. Lo siento, dijo por fin. Las palabras sonaron suaves y frágiles. Lo digo en serio, lo siento de verdad. Asentí ligeramente, gracias. Pero una disculpa no puede reparar todo lo que usted mismo ha destruido. ¿Así que se acabó?, preguntó, con la voz temblorosa por el pánico. Después de 3 años juntos, ¿lo termina así? No es una decisión que haya tomado anoche, respondí, es el resultado de meses, incluso años. Solo que hasta que usted me dijo que debería estar agradecida por estar al lado de alguien que me considera prescindible, no lo vi con claridad. Él negó con la cabeza, incrédulo. ¿Está usted tirando todo por la borda? No, dije en voz baja, por fin me estoy salvando a mí misma. El viento cambió de dirección y las hojas de los árboles susurraron sobre nuestras cabezas. Evan dio un pequeño paso hacia mí, con una mirada llena de súplica. Cindy, te necesito. Lo que necesita es todo lo que le ofrezco, le corregí de nuevo, no a mí. Se le cortó la respiración. No puedo hacerlo solo. No, dije, puede hacerlo. Solo que no quiere. Parecía que quería discutir, pero su espíritu de lucha ya se había desvanecido. Sus hombros se encogieron y la máscara que llevaba comenzó a desmoronarse. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora, dije con calma, debe hacerse responsable de su vida. De sus facturas, de su trabajo, de sus decisiones. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Miró a su alrededor, como si buscara ese guión, ese carisma y esa confianza en los que siempre había confiado. Pero el carisma no puede compensar las consecuencias, y esta vez no. Cindy, su voz se quebró, por favor, no me dejes solo. Lo miré directamente a los ojos. Me dejaste sola mucho antes de que yo diera media vuelta y me marchara. Su rostro se contrajo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos y resbalaron por sus mejillas. Por un instante, vi al niño que llevaba dentro, ese yo inseguro, solitario y ávido de reconocimiento que había ocultado tras su fachada de bravuconería. Pero yo no era su sanadora, ni su apoyo emocional, ni ya era su pilar. Ya he tenido suficiente, Evan, le dije. De verdad le deseo suerte. Pero esto se acabó. Se cubrió el rostro con las manos y sus hombros temblaron. No extendí la mano, no lo consolé ni le hice las concesiones de antaño. Por el contrario, retrocedí suavemente y tiré de la correa de Clover. Adiós, Evan. Sus manos cayeron. Cindy, se lo ruego. Pero yo ya me había dado la vuelta y me alejaba. No miré atrás. No necesitaba mirar atrás. Por primera vez en muchos años, dar media vuelta y marcharme me hacía sentir como si estuviera yendo hacia algún lugar, en lugar de dejar algo atrás. Y ese, algún lugar, era yo misma. 6 meses. Ha pasado todo ese tiempo desde aquel día en que me planté frente a Evan, a las puertas del Airbnb que alquilaba, para despedirme de él. 6 meses desde la última vez que oí su voz entrecortada, vi sus hombros caídos y fui testigo de ese momento en el que se dio cuenta de que la estabilidad que había dado por sentada se había esfumado y no volvería jamás. Han pasado 6 meses desde que me reencontré conmigo misma. Durante este tiempo, mi vida no se ha convertido en una deslumbrante superproducción de Hollywood. El proceso de sanación ha sido lento y silencioso, sin grandes sobresaltos en los detalles insignificantes, pero de gran importancia en lo que realmente importa. El primer mes fue como el proceso de descompresión tras años de buceo. Me di cuenta de que empezaba a fijarme en esas huellas de la vida que hacía tiempo había olvidado, el sonido de las patas de Clover sobre el parqué al amanecer y la calidez del sol en la cara cuando lo llevaba a dar largos paseos, el simple hecho de sentarme en silencio, sin que nadie reclamara mi atención o mis elogios, era un lujo. Esas pequeñas cosas cobraron un profundo significado. Prepararme el café sin temporizador, sin que Evan me controlara emocionalmente a causa de la cafeína, y ver que mi cuenta bancaria estaba a salvo, en lugar de agotarse por su estilo de vida, elegir la cena según mis gustos, en lugar de para sacar una foto que quedara bien en sus redes sociales. Poco a poco, recuperé el espacio interior que me pertenecía. Al final, compré un pequeño apartamento, no en el centro de la ciudad, tan de moda y lleno de vida social que tanto le gustaba a Evan, sino en un barrio tranquilo rodeado de arces y senderos. Aunque no es lujoso, es muy tranquilo. Cada tarde,
Clover y yo nos sentamos en el pequeño porche, escuchando el canto de las cigarras y contemplando cómo el cielo se tiñe de tonos lavanda y rosa. Tranquilidad. Era algo tan esquivo que ni siquiera sabía que había estado anhelando. Mientras tanto, el mundo de Evan no solo se tambaleaba, sino que se derrumbaba por completo. Aaron me iba contando algunas cosas de vez en cuando. No lo hacía por cotilleo, sino por sincera preocupación. Según él, el Departamento de Recursos Humanos había concluido la investigación y, aunque no habían despedido directamente a Evan, lo habían suspendido sin sueldo mientras se revisaban las declaraciones de los testigos. 3 empleados se habían presentado para describir comportamientos que les habían hecho sentir incómodos, halagos insistentes, bromas demasiado íntimas y mensajes enviados a altas horas de la noche. Todo ello eran comportamientos que Evan siempre había justificado como encanto inofensivo. Al término de la suspensión, la empresa lo trasladó a un departamento con responsabilidades muy reducidas, lo que, en el lenguaje corporativo, significa, no confiamos en usted para tratar con los clientes. El descenso de categoría supuso un duro golpe para su autoestima. Se interrumpieron sus ingresos por comisiones. La imagen de la que antes se enorgullecía comenzó a resquebrajarse. Tras 2 meses de lucha, dimitió y les dijo a sus compañeros que la empresa no reconocía su talento. El problema nunca estuvo en el talento, sino en el sentido de la responsabilidad. Sin ingresos y sin otro empleo al que recurrir, no pudo mantener aquel apartamento. Una semana intentó negociar con el casero una reducción del alquiler. A la semana siguiente, sus pertenencias ya estaban empaquetadas en cajas apiladas en la acera, empapadas por la lluvia y blandas al tacto. Primero se alojó en casa de un amigo, luego pasó a casa de otro, y finalmente regresó a casa de su madre, esa mujer a la que él solía describir como demasiado autoritaria como para convivir con ella. La vida siempre tiene una forma extraña de enseñar humildad a los orgullosos. En cuanto a Juliana, nunca volvió a dirigirle la palabra. Ella siguió adelante con el compromiso matrimonial, por lo que se casó el mes pasado. Aunque no presentó una denuncia penal, su queja fue suficiente para manchar el expediente profesional de Evan. Soy plenamente consciente de la ironía de todo ello. Él lo apostó todo a la aprobación de una mujer que en realidad no lo quería, pero perdió a la única mujer que realmente lo amaba. Sin embargo, nada de eso es la razón por la que me siento en paz. Mi tranquilidad proviene de otra parte, de algo más sereno. No miré atrás. Ni cuando él estaba desesperado, ni cuando suplicaba, ni cuando intentaba llamarme desde un número oculto, ni cuando me enviaba esos largos correos que comenzaban llenos de tristeza y terminaban llenos de reproches. Nunca respondí. Ni una sola vez. Dejé que el silencio fuera el veredicto definitivo. Hace 3 meses, asistí a la boda de una amiga. Fui sola, no para huir de nada, sino porque, de nuevo, me gustaba de verdad estar conmigo misma. Llevaba un vestido de un suave tono rosa, un color que nunca me había atrevido a llevar durante los años que pasé con Evan. Él siempre decía que ese color me hacía parecer pálida. Pero aquella noche, cuando vislumbré mi reflejo en el espejo, una mujer de mirada firme y con una suave sonrisa en los labios, me di cuenta de que ese color y yo éramos el uno para el otro. En la boda, Clover se quedó en casa, echando una siesta en su cama, mientras yo me encontraba sentada junto a un hombre llamado Michael. Era el primo del novio, un ingeniero de software de mirada amable, con una risa clara y natural. Al principio, hablamos de todo tipo de temas, pero evitamos hablar el uno del otro. Hablamos de nuestros libros favoritos y de los lugares a los que soñábamos con viajar. También de esa extraña pero común experiencia de que las frutas y verduras que compramos se echan a perder antes de lo esperado. No miraba a su alrededor para llamar la atención, no exhibía su encanto de forma deliberada como un actor de teatro, y mucho menos lo hacía para complacer a nadie. Simplemente estaba presente en el momento. Cuando me preguntó si quería bailar, estuve a punto de negarme instintivamente. Durante años, junto al intenso carisma de Evan, me había acostumbrado a encogerme en mi caparazón. Pero algo en mi interior se ablandó de repente y acepté. Mientras nos deslizábamos lentamente por la pista de baile, me dijo unas palabras que nunca olvidaré: pareces muy segura de ti misma, como alguien que se conoce a la perfección. Estuve a punto de reírme en voz alta. Ojalá supiera que esa sensación acababa de dejar de ser una mentira. Pero solo sonreí y dije, gracias, en realidad no siempre he sido así. Cuando la música fue apagándose y la gente se dispersó, me acompañó hasta el coche. No pidió nada.
Ni un beso, ni una promesa, ni siquiera insinuó que esperara una respuesta. Solo dijo sencillamente, espero volver a verte. No sentí esa emoción de la que suele hablarse. Lo que sentí fue una paz más hermosa. Porque la paz nunca es ostentosa. La serenidad es tierna. Una semana después, mientras estaba sentada en el porche con la cabeza de Clover apoyada en mis rodillas, recordé todo lo que Evan me había enseñado, aunque no fuera tal y como él esperaba en un principio. Me enseñó que la atención es una forma de cariño, que el encanto no equivale al carácter, y que la confianza en uno mismo carente de empatía no es más que vanidad bajo los focos. Pero la lección más importante proviene de esa frase que me lanzó como si fuera un arma. Deberías estar agradecido de que las mujeres me deseen. En aquel momento, esa frase me atravesó como una navaja. Hoy, sin embargo, lo aclara todo. Anhelaba ser un tesoro apreciado, aquel que creía firmemente que su encanto le hacía más valioso. Pero el verdadero valor no tiene nada que ver con quien le desea. El verdadero valor reside en cómo trata usted a quienes le desean. Él nunca aprendió eso. Yo lo comprendí. Ober me empujó suavemente la mano, y yo empecé a acariciar el suave pelaje que le rodeaba las orejas. Él suspiró satisfecho, su cuerpo pegado al mío irradiaba calor, mientras en el patio las luciérnagas revoloteaban y parpadeaban. Susurré en voz baja, no para él, sino para aquella versión de mí misma que antes se conformaba con las migajas, usted se merece algo mejor, y por fin lo ha elegido. Durante los meses siguientes, Michael y yo seguimos saliendo juntos de forma lenta y cautelosa, sin precipitarnos a definir nuestra relación. Al final, él se enteró de lo de Evan, pero cuando le conté ese episodio del pasado, no me eché atrás ni me derrumbé. ¿Acaso ese dolor ya no existe? Ya no me controla. No es más que algo que sucedió. Algo que superé. Algo que me hizo crecer. A veces, en momentos de silencio, Michael aún me dice, hay una especie de serenidad en usted. Es algo poco común, y cada vez sonrío, porque sé claramente de dónde proviene esa serenidad. No es por la ruptura. Tampoco es por la soledad. Ni siquiera es el proceso de sanación. Es ese momento en el que reconocí mi propio valor y me negué a seguir cediendo por ello. Evan me dijo una vez que debería estar agradecida de que hubiera mujeres que lo quisieran. Pero ahora, mientras estoy sola en el porche de mi casa, con una vida propia, junto a alguien que me ofrece amabilidad en lugar de ansiar mi atención, por fin comprendo la verdad. A la única persona a la que debo estar agradecida es a mí misma.